Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos nuevamente y vamos a escuchar, ver hoy un nuevo video, un nuevo encuentro nuestro que va a intentar, digamos, hacer un puente entre lo que vimos al principio, lo que vieron conmigo, sobre todo en el primer encuentro virtual, retomando algunas cuestiones que vimos en conjunto y hacia lo que sigue a posteriori, con las preguntas, por supuesto, siempre dentro del marco de las preguntas que nos estamos haciendo en relación a la estrategia y conducción política sobre el qué, el cómo, el para qué. Y ahora, bueno, vamos a ver. Empezamos con las diapositivas. Vamos a ver, yo a esta parte de las clases, digamos que estamos viendo, de los encuentros, y le llamé grupos y redes, no porque vaya a especificar, a profundizar demasiado en lo que son los grupos o las redes, por supuesto que algo vamos a ir viendo, sino porque, bueno, esa es mi experiencia, digamos. Mi experiencia ha sido, digamos, formar parte, pero sobre todo armar, ¿sí? Y pensar sobre lo que son los grupos y las redes a nivel de la gestión, ¿sí? Y entonces de ahí viene mi experiencia para compartir con ustedes algunas cuestiones, como siempre, algunas pinceladas que tienen que ver con conocimientos, que de allí vienen, y con algunas propuestas, con algunos conceptos que podemos ir asimilando y que yo creo que son herramientas para pensar lo que estamos intentando hacer, que es el pensamiento estratégico, ¿sí? A partir de una intervención política, una intervención del ámbito de lo gremial, ¿sí? Bueno, empezamos con estas dos frases que nos enmarcan lo que vamos a recorrer, que son un poco enigmáticas, pero que nos dicen algo sobre cuál es la idea y aquello que justamente es difícil de transmitir, ¿no? Lacan dice, no es necesario conocer los planos de una casa para golpearse la cabeza contra sus paredes. Para hacerlo es incluso bastante fácil prescindir de ellos. Esto ya nos hace pensar. ¿No? ¿Qué nos quiere decir? ¿Sí? Estamos pensando en esto, de un texto que es muy interesante, que es justamente la dirección de la cura en psicoanálisis, ¿no? De ahí van a venir algunas ideas con respecto a lo que estamos hablando de dirección, conducción, coordinación, ¿sí? Otra frase que nos introduce en un terreno que justamente también está por fuera de lo que se puede conocer, digamos, y de lo que es la razón, ¿sí? O lo intelectual en estos temas, y que dice, puesto que los hombres son guiados más por el afecto que por la razón, se sigue que una multitud no quiere ser guiada por el dictado de la razón, sino que quiere estar de acuerdo naturalmente en algún afecto común. Bueno, este tema, por supuesto que muchos pensadores lo toman, nosotros algo vimos, digamos, los lazos, digamos, que nos unen entre los seres humanos, entre los sujetos e incluso con nuestros guías, con nuestros jefes, con nuestros conductores, coordinadores, como los querramos llamar, siempre son lazos libidinales, o sea que el afecto siempre está incluido, ¿sí? En todas estas relaciones, así que bueno, vamos a ver qué peso pueden tener. Entonces dijimos que estamos recorriendo, como dijimos desde el principio, los para qué, el qué y el quiénes, que es en lo que se basó Martín en el encuentro anterior, y que yo voy a profundizar en el cómo. ¿Cómo? Porque justamente es lo que se desprendía de lo que ya vimos en la primera parte, ¿sí? Que nos quedaba como pregunta digamos, eje para pensar estratégicamente la acción. Y en esa primera parte retomo, digamos, y sintetizo lo que quedó dicho, digamos, habíamos descrito lo que llamamos la sociabilidad actual, ¿no? Tanto en términos globales como locales, ¿sí? Y podemos acordar,
digamos que estamos viviendo en una sociedad, en un mundo donde, digamos, está caracterizado justamente y más en nuestra época, en la actualidad, en esto que decimos es la desprotección del Estado y el ataque a los derechos sociales, lo que es la profundización de la crisis económica, el sobreendeudamiento, el ajuste, ¿sí? La hegemonía del mercado y la incertidumbre, que nos arroja, ¿no?, a la incertidumbre. Bueno, lo que señalamos muy particularmente que es la fragmentación, la dispersión, la liquidez de los lazos sociales, digamos, esto que ya habíamos comentado en relación a que hoy las conexiones son mucho más precarias, más frágiles, hay conexiones y desconexiones, ¿sí? La ausencia que tiene que ver con esto, ¿no? La ausencia de una trama comunitaria, por supuesto, de una trama sólida, ¿sí? Las mutaciones en el mundo del trabajo, ¿sí? Y todas las cuestiones que allí suceden, digamos, con la formalidad, la informalidad y todo lo que está asociado a esa problemática. Acá agregamos, creo que no lo habíamos mencionado antes, y que fue, que es algo que toman los autores que ya les había mencionado, que son Gago y Bartolotta, que hablan del cansancio. A mí me pareció muy, muy interesante esto de pensar el afecto, digamos, que caracteriza esta situación, este momento político, digamos, como un afecto que se destaca, ¿sí?, en estos términos, el cansancio como una tonalidad afectiva de la sociedad ajustada. Digamos, este cansancio no es igual, no es la fatiga, no es cualquier cansancio, no es cualquier fatiga, es la fatiga justamente de todo lo que podemos sumar allí de la, digamos, de la incertidumbre, o de justamente de no tener trabajo, de no conseguir trabajo, de no tener, de no saber, que esté en crisis, digamos, la cuestión de la vivienda, ¿sí? Bueno, todas las incertidumbres que ustedes se pueden sumar y más en estos terrenos y más en la precariedad, en lo que estos autores llaman la precariedad total, que no es solo la ausencia de algo, sino una sumatoria, y que ese cansancio tiene que ver con una impotencia, digamos, con la impotencia de los sujetos justamente, digamos, para enfrentar aquello por lo cual podrían quedar arrasados en su subjetividad, ¿sí? Entonces es un cansancio que caracteriza, digamos, el afecto, digamos, la tonalidad afectiva de los tiempos actuales, ¿sí? Por supuesto, la violencia social implosionada, habíamos hablado bastante de la cuestión de la implosión, digamos, cómo esto es una violencia que es hacia el interior, hacia los interiores del sujeto, de las familias, de los barrios, digamos, violencias verticales y horizontales, digamos, sufridas por los sujetos, y por las inseguridades y por todo lo que conocemos, digamos, y podemos seguir describiendo de estas situaciones, de precariedad totalizada, como subrayan estos autores, instituciones justamente no preparadas para estas situaciones, ¿sí? Cómo escuchamos también en nuestros pares, en los profesionales que se dedican a atender estas situaciones, estas necesidades de los sujetos, como muchas veces no dan en el clavo, digamos, no aciertan en la ayuda que podría ser esperable, digamos, con las herramientas con las que en general se cuentan, digamos. Es muy difícil convocar a la gente no participa fácilmente de espacios, de propuestas que podemos hacerles muchas veces. Bueno, todo eso está en juego, sucede. Y bueno, y este tema de los rejuntes, de aquello que así, digamos, con términos coloquiales, se habla, digamos, justamente estos lazos, que en el escenario de la precariedad son frágiles, pero son, de alguna manera los posibles, ¿no? Son los lazos posibles en estos terrenos, ¿sí? Esta frase, bueno, obviamente también es bien gráfica, ¿no? La precariedad se presenta como un descampado sin alambrados, pero del que no podés salir, ¿no?
digamos, sería como algo así como el colmo de la libertad, ¿no? Este término que hoy está tan vapuleado, digamos, y tan bastardeado en su uso político, sí, y es una libertad de la que no podés salir. Fíjense, digamos, qué es lo que nos está, qué es lo que nos están proponiendo y cómo se puede traducir precisamente en estos términos, que estamos sobre todo pensando en los sectores más vulnerados, ¿no? Cómo lo están viviendo esta famosa propuesta libertaria, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay una enseñanza en relación a estas descripciones que nos van haciendo, ¿no? Los diferentes actores, donde estemos participando, donde sea que actuemos en nuestros lugares, digamos, vamos recogiendo que estos mapas, siempre incompletos, por supuesto, nos dejan siempre como esta enseñanza, ¿no? Que no es posible manejarse con certeza, ya no es posible, digamos, y por eso insistimos en esta idea del pensamiento estratégico, ¿no? Insistimos en esto, ¿no? Si todo fuera, digamos, muy simple, muy homogéneo, muy fácil de afrontar, obviamente no estaríamos insistiendo en estos términos, ¿no? Las ubicaciones nunca exactas, los territorios difusos, complejos, ambiguos. Bueno, en esta madeja de heterogeneidades es donde nos estamos manejando, ¿no? Para armar algo. El tema es cómo lo hacemos, ¿no? Entonces vemos esto, ¿no? La transversalidad de la implosión atenta contra la transversalidad de las luchas y de los reclamos. O sea, esto que en algún punto vimos con ayuda de la Cloud, ¿no? Que decía, digamos, hablaba de las demandas equivalenciales, ¿no? Cuando se van produciendo ciertas demandas y se van juntando, digamos, en lo que tienen en común como reclamo en función de un otro al que se le reclama, bueno. Esto ya implica una dificultad en este terreno. Es difícil que esas demandas se vayan asociando entre sí, ¿no? Por eso decimos docentes, trabajadores sociales de la salud, integrantes de cooperativas y espacios comunitarios, representantes políticos y gremiales, ven esto como un desafío, el desafío de ensamblar sus disputas comprendiendo el terreno de juego de lo social implosionado. Acá está, en esta dificultad estamos, de esta dificultad partimos. Entonces, bueno, acá va a ir apareciendo esto que yo quiero señalar como una situación dilemática, ¿no? ¿Cómo transformar entonces situaciones estereotipadas, dilemáticas, conflictivas o implosionadas en estos términos, digamos, porque esto que estábamos diciendo y que tiene que ver también con lo que planteaba Martín en relación a los conflictos, ¿no? Estos conflictos de intereses que es por sí o por no, digamos, cómo se resuelve una situación dilemática que tiene que ver digamos, el dilema tiene que ver con que si uno se queda con una de las opciones, bueno, por supuesto siempre pierde la otra, ¿no? Es blanco-negro, ¿no? Para la izquierda, para la derecha, digamos, cómo se convierten estas situaciones en problemas para pensar estratégicamente, justamente cómo salirnos, ¿sí? de estas imposibilidades para pensar el problema estratégicamente, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que, bueno, les decía, ¿no? Parten de la experiencia, parten de lo que uno fue aprendiendo a lo largo de los años, es que hay que entrenar mucho el oído, digamos. Esto es así, digamos. El oído y la mirada podría sumar, pero fundamentalmente la mirada puede ser más engañosa, ¿no? Escuchar aquello que justamente no se presenta o ver más allá de lo que está presente, de nuestro propio imaginario, digamos, ¿no? Escuchar más allá, ¿sí? De lo que estamos acostumbrados o de lo que esperamos escuchar. Y esto también, ¿no? Ensayar formas y formitas, digamos, ser bastante en esto humilde, ¿no? Digamos, y prudente, ¿no?
de situaciones que no, quizás no sean las más perdurables, las más sólidas, porque dijimos, ya estamos en un terreno que es un terreno resbaladizo en general, líquido, decíamos, ensayar formas y formitas que tengan un sentido, digamos, y tengan cierta eficacia en la intervención pública, en la intervención política. Bueno, acá es otra de las, que diría, sí, de las lecciones que nos puede dejar la experiencia, que cuando nosotros hablamos de conducir, de dirigir, de coordinar, digamos, nunca se trata de conducir o coordinar a las personas. Bueno, esto los psicoanalistas lo tenemos claro, ¿no? O sea, no se trata de conducir a la persona, se trata de dirigir, como dice acá, dirigir la cura, dirigir el tratamiento, dirigir una tarea, ¿sí? Orientar o conducir una tarea, entonces, ¿no? La tarea que, justamente lo que aparecía en el último encuentro, que aparecía con la figura de William Cook, esa es la tarea, ¿no? Y se trata de llevar adelante y hacer eficaz ese propósito, ¿no? Entonces, ¿cuál será la mejor solución? Y acá aparecen estos tres gorros, los famosos gorros azules, el famoso sofisma del que hablamos en la clase presencial, digamos, que estuvimos jugando allí. ¿Por qué? Porque vamos a vimos a partir de eso, de este juego en acto, que no se trata precisamente de decir, y lo vimos, ¿no? No se trataba de resolver con lo primero que nos aparece como idea de respuesta, sino de tomarnos cierto tiempo de esperar, ¿no? Porque siempre la mejor solución va a tener que ver con esta demora, por un lado una demora en la respuesta, una demora que va a tener que ser, digamos, modulada, por supuesto, porque tampoco podemos, si nos demoramos demasiado, también perdemos la oportunidad de encontrar la solución, digamos, es un tiempo, digamos, justamente que tiene que ver con una situación estratégica para poder resolver, digamos. Seguro que entonces esa mejor solución consiste siempre en tomar en cuenta al otro, ¿sí? A los otros, esto que no dejamos de acentuar, que va a beneficiar, ¿no? Y esto es lo que vimos en el juego también, que va a beneficiar tanto al sujeto como a los otros, porque fíjense que en esta solución finalmente era una solución que se encontraba siempre y cuando podamos percibir a los otros compartiendo la misma solución, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, no vamos a volver a estos pasos que ya vimos, pero de eso se trata y eso es una de las enseñanzas, digamos, que nosotros queríamos subrayar en estos puntos, digamos, que es tener en cuenta al otro fundamentalmente, ¿no? A lo que hace y dice el otro, para poder encontrar soluciones. Entonces, insistimos, para esto es necesario tolerar la incertidumbre, el intervalo, lo opaco, la ignorancia y disponerse a esperar. Fíjense, la escucha, disponerse a esperar, la paciencia, ¿sí? Desechando lo ya sabido y lo conocido, las certezas, ¿sí? Para dejar justamente ese espacio para lo nuevo, para que algo que es aquello que aparece allí donde no lo esperábamos pueda tomar sentido para nosotros y hacernos pensar siempre junto con los otros, ¿sí? Entonces, decimos, el conductor debe pensar la dirección de la tarea. Y esto es importante también, sin refugiarse en la explicación de los fracasos por la resistencia de los sujetos. No solemos muchas veces tender, digamos, quizá, digamos, por un sesgo narcisista que todos tenemos, pensar que los fracasos no recaen sobre la propia acción, sino encontrar, digamos, aparece, digamos, lo que generalmente uno escucha muchas veces es la queja, ¿no? La queja siempre culpa a un otro, ¿no? Antes de que eso se pueda transformar en un problema, y ese problema, de alguna manera, eh, eh, as-
como decimos también en psicoanálisis, pensar que esos fracasos o esa resistencia está más del lado del que conduce, ¿no? En el caso del análisis, por supuesto, del analista. Nosotros pensamos siempre que cuando un tratamiento se detiene o tiene algún obstáculo o alguna dificultad, la resistencia hay que pensarla del lado del analista. Algo no estamos escuchando, algo en algún punto estamos errando. Esto justamente, precisamente, no para culparse o castigarse, sino para responsabilizarse. También habíamos hablado de la responsabilidad en el primer encuentro. Bueno, esta frase también es una de esas frases paradójicas que nos hacen pensar, ¿no? Este es Lacan nuevamente, y esta frase que es muy conocida, y que dice así: hagan como yo, no me imiten. Bueno, lo dejo ahí. Bueno, y acá retomando el esquema, ¿se acuerdan que planteaba Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo? Para volver a pensar esta cuestión de de la conducción, del lazo social, y todo lo que estábamos señalando, cómo se relacionan, y se identifican y se hacen masa, digamos, y hacen conjunto los yoes en relación a un líder o a un conductor que, digamos, que es impar a estos yoes, para lograr allí, digamos, esto que estamos intentando, ¿no? Que es el alojamiento subjetivo para constituir un grupo o una red, ¿sí? Y que se trata de la suposición de un saber, ¿sí? O sea, al que conduce se le supone un saber y por ende, por supuesto, un poder, y es el conductor el que va a posibilitar el que se arma esa trama, ¿sí? ¿Recuerdan toda esta secuencia que estuvimos recorriendo con Freud y con Laclau, cómo es necesario en relación a los grupos y los colectivos, digamos, que algo o alguien los conduzca, ¿sí? Un sostén para que algo pueda acontecer sin esta conducción, sin este liderazgo que debe comprender, digamos, las necesidades de ese grupo, pero que a su vez ese grupo, digamos, debe encontrar en ese conductor, digamos, eso que los identifica entre sí, es lo que es necesario, ¿sí? Para que un plan, un proyecto o una política se desarrolle, ¿sí? Y esto, entonces, recordando a Freud y a Laclau, ¿sí? Entonces, insistimos con esto, la tarea siempre debe estar encarnada, digamos, debe estar conducida, ¿sí? Y esa función de conducción esa función trata se trata del descompletamiento, ¿sí? De provocar. Uno puede, en un grupo o en un conjunto, que se proponga una intervención, un objetivo, obviamente, para que eso se desarrolle, no debe estar trabado, digamos, ni saturado de conocimientos o de ideas o de ciertos contenidos que hagan que todo el tiempo, digamos, esto que estamos aconsejando, digamos, de alguna manera, que es tomarse el tiempo, hacer un hueco, escuchar, digamos, y esto intenta descompletar eso para que siempre ese descompletamiento implique y provoque digamos, y dispare la tarea y la acción, ¿sí? A ver si nos queda más claro con esta otra imagen. Se trata de situar la tarea en el centro, ¿sí? Un grupo, digamos, que se dedica a una determinada tarea. Esa tarea es el centro de esa convocatoria. Como vacío central deberá ser despejado todo el tiempo para que opere como causa y no como lugar de fijación o de tensión. Creo que ahora queda más claro, que se convierte en un estímulo para pensar, para anudar la falta de cada uno en lo compartido con otros. Entonces, fíjense que lo que se trata acá no es
de compartir algo que es algo en positivo, algo que el grupo ya tiene, sino justamente se trata de, digamos, tiene que ver con eso que es lo necesario, precisamente lo necesario quiere decir que algo allí que está faltando, digamos, que el centro es eso que falta, eso que se necesita conseguir, ¿sí? Eso que todavía no se consiguió y que el grupo no tiene y que entonces lo que hace comunidad no es algo que podemos definir en positivo, digamos, sino justamente se define como algo que no tiene, que no es un objeto en sí mismo, sino que es algo del que carece un grupo, ¿sí? Entonces esta idea de lo que es, lo que motoriza la tarea de un grupo, es lo que Roberto Espósito, que es otro filósofo que hay, digamos, muy referenciado en este tema, llama la comunidad, pero tomando en cuenta una definición de comunidad que no es la que clásicamente solemos escuchar, solemos repetir. Él dice que la comunidad se viene definiendo, digamos, clásicamente con dos términos que en realidad son opuestos, ¿no? Es paradójico, digamos, definir lo común con la propiedad, digamos. Sería común aquellos que todos tenemos como propio. Entonces, si es común, no es propio, digamos, acá habría como una contradicción, ¿sí? Si es lo propio, no sería lo común. Esto es lo primero que plantea el autor. Y dice, lo común en general es identificado con su contrario. Es común lo que une en una única identidad propia, étnica, territorial o espiritual. Tener en común es ser propietarios de algo en común. Esto es la definición más clásica que solemos encontrar cuando se habla de comunidad. Es tener algo en común y ya en términos positivos. Bien, lo que nos dice Expósito, partiendo de otra posibilidad etimológica del término, él parte este término, el término de comunitas, y se focaliza en una de las partes que es el término munus, ¿sí? Y buscando esta definición de munus, lo que encuentra es que munus se refiere a una forma particular de don. Pero es un don particular, dice, porque, aunque suene contradictorio, es un don que es necesario dar, es un don obligatorio. En general, cuando hablamos de donar, de dar, no lo pensamos en esos términos obligatorios. Bueno, él encuentra que hay una acepción etimológica dentro de esta palabra que implica que una comunidad tiene que ver con el dar, pero en un dar que no podemos dejar de dar, ¿sí? Un don que se da porque se debe dar y no puede dejarse de dar. Entonces, en esos términos, ¿sí? Si lo pensamos en esos términos, termina definiendo lo que es la comunidad de una manera muy distinta a la que solemos pensarla. Dejar de ser aquello que sus miembros tienen, deja de ser entonces aquello que sus miembros tienen en común como algo positivo de lo que son propietarios y la pasa a definir como el conjunto de personas que están unidas por un deber entonces, por un deber, por una deuda, por una obligación de dar. Entonces, la comunidad así como la piense y así como nos conviene a nosotros pensar, porque nos lleva precisamente y nos devuelve a todo esto que estuvimos describiendo anteriormente, de cómo pensar esos lazos de fragilidad, ese aislamiento social, digamos, ese vacío, ¿sí? Ese cansancio, el vacío que se siente en relación a los sacrificios, digamos, y a las faltas y a las carencias que se tiene hoy en la vida cotidiana. Entonces, creemos que estos autores nos ayudan a pensar más con estos conceptos que los clásicos, digamos, porque si nosotros vamos a suponer
que vamos a reunir, digamos, como conductores, como organizadores, como coordinadores, vamos a reunir a la gente ofreciéndoles algo, algo concreto, es capaz que no podamos realizar, es posible que no podamos realizar esto. Entonces, todo esto tiene que ver con escuchar precisamente aquello que en los sujetos, en un sujeto, en otro sujeto, que nos vamos encontrando en el desarrollo de nuestras actividades, es justamente escuchar, percibir aquello que está faltando y qué puede haber en común, digamos, en relación a esas faltas, ¿sí? A esas faltas que pueden entonces sí, desde este punto de vista, armar una comunidad, ¿sí? Bueno, esta es, me parece, digamos, entiendo yo, o por lo menos a mí, me resulta algo que puede ser útil y que sale de lo clásico, sale de lo habitual para pensar estratégicamente, qué caminos tomar, cómo, con qué herramientas manejarnos y cómo armar, digamos, cuando queremos intervenir en colectivos sociales con el propósito que tengamos y lograr una tarea eficaz. Para terminar, fíjense otra frase que me parece también, como al principio, de esas que te hacen pensar, ¿sí? Que te dejan pensando. Cuando hablamos de construir los espacios, también otra de las preguntas que que vamos a desarrollar en los próximos encuentros también es, y lo venimos señalando, también es el dónde, digamos, cuáles son esos espacios. Bueno, también hay que tener en cuenta que, así como dijimos, digamos, el que conduce, el conductor, el que orienta la tarea, no es alguien que viene después de que el grupo está constituido, no hay un grupo constituido y el conductor pasivamente, digamos, toma lo que el grupo plantea y lo lleva adelante, sino que se constituyen entre sí. Bueno, también estos espacios tenemos que pensar que se constituyen en la medida en que, como dice Heidegger, solo si somos capaces de habitar estos espacios, podremos construirlos, digamos, los podremos construir en la medida en que los habitemos. Esta es la idea muy, quizá difícil de transmitir, pero me parece que estas frases nos ayudan a entenderlas, ¿sí? Y bueno, y espero que esto haya sido simplemente un disparador para que podamos seguir pensando y intercambiando y compartiendo más encuentros. Así que bueno, los dejo acá.